Seguimos en Nueva Argentina generando conciencia nacional. Suscríbase a nuestro canal de YouTube de LN. Vamos a arrancar con el tercero. Los editoriales de Perón, digamos, hablando un poco de, retomando la lectura. ¿Qué solución pensás que indicaría él para esta época? Es muy difícil, ¿no? Tratar de hacer de Perón, cuando Perón no está presente físicamente. Me parece que lo importante es leer a Perón, leer los editoriales, por ejemplo, y ver cómo se contextualiza. Ver de qué modo él resolvió los problemas que tuvo en su época y cómo podemos resolverlos nosotros. Es volver a Perón siendo tan críticos o tan analíticos como fue Perón con los textos que él mismo tenía a su disposición, sabiendo que además es un gran intelectual, aspecto de Perón que no está suficientemente evocado y que el peronismo creó una intelectualidad argentina importante, más allá de un estilo artístico y de una determinada literatura, que después la oligarquía claramente se dedicó a destruir, a borrar, a que no se hablara más de eso. Pienso en César Tiempo, que fue el director del suplemento cultural del diario La Prensa, cuando era de la CGT, y que era un suplemento cultural de un altísimo nivel. Después del 55 no se supo más de ese señor, lo que le pasó a Discépolo. Es decir, hay una necesidad de borrar todo rastro de peronismo, y sin embargo sigue habiendo peronistas, cosa rara. ¿Qué podría pensar Perón hoy? A ver, Perón, su formación es Clausewitz, ¿no? Es una formación muy importante por su propia profesión, profesor de la Escuela de Guerra, y también es la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Más o menos son esos dos grandes componentes. Y lo que nos dice Clausewitz es que, en su tratado sobre la guerra, es que uno siempre es dueño de su situación táctica. Es decir, que uno tiene la idea, los objetivos, la estrategia, pero la táctica puede llegar a cambiar según las circunstancias y según los momentos. El objetivo hoy es, por ejemplo, tenemos tres problemas, creo yo, que hay que enfrentar rápidamente. El problema de la pobreza, el problema de la deuda y el problema de las instituciones. Entonces, el problema de la pobreza, creación de trabajo masivo. No importa que sea cordón cuneta, pero trabajo, cultura del trabajo, sindicato. Es decir, movimiento obrero organizado, que es la columna vertebral del movimiento, por otra parte. Después la deuda, que está íntimamente ligado, por supuesto, al tema anterior, es renegociar. A ver, si nosotros pudiéramos decir, no, miren, esta deuda, lo siento mucho, pero no estamos en condiciones, pero no tenemos la construcción política suficiente. El peronismo es un ejercicio político realista. Nosotros tenemos que ver las condiciones tal cual son, no como quisiéramos. Porque otros se embarcan en eso. Tomemos como ejemplo aquellos que piensan que qué lindo el movimiento obrero, lástima que son todos peronistas, cuando yo en realidad soy un esclarecido. Eso han hecho malas lecturas, o no han sabido interpretar sus lecturas. Otro también diciendo, no, la Argentina tiene que ser como Inglaterra, o qué lástima que perdimos las invasiones inglesas, porque se sitúan del lado de los ingleses. Seríamos un país del Commonwealth. Lo que también olvidan es que Inglaterra también invadió países del África y los dejó destrozados, y que nuestro destino no era convertirnos en Canadá, sino convertirnos en algún país africano de los que han bregado tanto y tanta sangre han derramado por su independencia. No estaríamos acá, sí. No. Pero bueno, digamos que hay que reconocer todos los esfuerzos que los pueblos han librado en su lucha por la independencia. Entonces, Perón en parte es esa cuestión de que hay que tomar en consideración real cuáles son las relaciones de fuerza que existen, cuál es la dinámica política, cómo se puede influenciar esa dinámica para abrir el margen de maniobra lo más posible. Cuando un problema no tiene solución a un nivel, hay que ir al nivel superior. Entonces, de repente, efectivamente, nuestra economía hoy está tan poco integrada que la integración sudamericana sí es una necesidad absoluta, desde el punto de vista político, desde nuestro destino manifiesto, desde lo que sea, pero también desde el punto de vista económico y, por supuesto, del de la defensa. ¿Qué podría pensar Perón? Y sin duda él tendría una visión del Estado como un Estado muy eficiente, que responda a las necesidades del pueblo argentino, y no una cuestión de hacer de dar subsidios a mansalva. Thatcher también decía, es mejor pagar subsidios que salarios. Entonces,
es ahí donde nosotros, a nuestros compatriotas que están más castigados, por supuesto que hay que ayudarlos. Ese combate a la pobreza es una cuestión de que no puede haber familias en la calle, no puede haber chicos en la calle. Hay compañeros que trabajan de noche dando asistencia a esas familias y de repente la madre, que es el eje fundamental de la cuestión, es una persona joven, totalmente vulnerable, que no puede con 4 o 5 chicos en situación de calle. Digo, eso es anormal. Y frente a eso, justicia social. Y nosotros somos los intermediarios, nada más, entre las cosas que tiene el Estado y las necesidades del pueblo. Y si esa necesidad no está contemplada por el Estado, crearla. Es decir, hay que reinventar de algún modo el Estado. Yo creo que Perón reinventaría el Estado Nacional hoy. O sea, digamos, hablando habría que ayudar a esa persona a sacarla del pozo, no como creo que se hace, a que se sientan bien estando en el pozo. Claro, pero el problema es que ahí es la noche más oscura, porque las adicciones, es que tenemos personas en la marginalidad, que ya no es un estadio transitorio, sino que es un modo de vida, una ontología, y sacar a esas personas, no desde el punto de vista de la caridad, sino desde la justicia social. Es decir, nosotros somos un país que eso no lo admite, no se puede. Eso está... y no es una ley que tiene que prohibir a los pobres o esa cosa de los containers inteligentes, que por Dios, sino que recuperar esa dignidad que está en cada uno de nosotros y que muchas veces los medios de comunicación dominantes plantean una sociedad de consumo sin sentido. Y por eso mismo es la cuestión de nos salvamos entre todos. Y además, si yo estoy ayudando o colaborando con una persona que está en situación de calle, en realidad no es la persona que está en la situación de calle que me está ayudando a mí, no está sacando lo mejor de mí mismo esa persona. Entonces es una relación entre iguales, como son las relaciones peronistas. Si no es una relación, no, si yo tengo tiempo y tengo plata y voy a ayudar a esta persona pobrecita que está desvalida. Eso es una visión muy jodida, es una visión de las damas de la caridad, ¿no? Y frente a eso, Eva Perón puso la fundación. Es decir, me parece que es eso. Además, hoy la tecnología al servicio de una causa nacional puede hacer que las cosas sean mejores, pero no la fascinación tecnológica o tecnocrática. Después Perón evidentemente haría una lectura del mundo y diría, caramba, las cosas no han cambiado tanto. Antes existían estos poderes que hacían esto, ahora existen estos otros. Hubo un crash financiero en el 2008, como en 1929 un crash financiero en Estados Unidos. El Banco Central está nacionalizado, excelente, pero dejemos de tener a los delegados del Fondo Monetario ahí. Bueno, de hecho Perón no entró en el Fondo Monetario, Argentina no estaba, sí en otros lugares. Y tener una prédica a través del mundo, en un mundo en el cual el socialismo al estilo comunista ha caído, en un mundo en el cual el sueño capitalista que se vendió después, el famoso fin de la historia, ha demostrado que no sirve para nada. Por lo tanto, esa tercera posición de la que hablábamos en la pausa es una cuestión de que hay que pensarla. Individuo y sociedad tiene que estar en armonía. La familia tiene que ser un factor absolutamente importante de cohesión, y no estoy hablando de ninguna cuestión retrógrada. Digo, familias puede haber de cualquier tipo, tamaño y color. Lo importante es el amor. Cuando hay amor, decía San Agustín, nadie se equivoca. Ama y haz lo que quieras. El que ama no se equivoca. Entonces hay que recuperar esa cuestión. Nosotros, como militantes políticos, creemos que el Estado es un instrumento que nos tiene que ayudar a establecer un estado de bienestar en el cual a algunos les vaya más o menos bien, a otros les vaya muy bien, pero a que a nadie le vaya mal. No es muy difícil, pero hay que tener los instrumentos y hay que tener la voluntad. ¿Partido y Estado? ¿Cómo? Partido y Estado. También creo que desde el punto de vista del peronismo, una de las enseñanzas, porque tenemos que aprender de todos nuestros diversos procesos históricos, es que nosotros tenemos que separar partido y Estado. Es decir, nuestro partido, el Partido Justicialista, tiene que tener las unidades básicas abiertas todo el año, no en un momento de campaña nada más. Y después tampoco ir a llenar de militantes el Estado, sino que los militantes sigan estando en la unidad básica, el contacto de las realidades del pueblo. ¿Por qué los sindicatos se mantienen tan bien? Porque el sindicato está abierto todo el año, compañeros, compañeras. El sindicato no cierra, más allá del tema del modelo sindical argentino, que es un ejemplo, la obra social, etcétera, etcétera, que hay que fortalecer, y yo soy partidario de la afiliación automática a los sindicatos de cualquier persona en blanco, por eso hay que tener a todo el mundo en blanco. De ese modo nosotros vamos a poder tener una contención de la sociedad. Y el Estado profesionalizarlo, y profesionalizarlo con la mejor gente. No es necesario
tener una afiliación previa. No somos tan necios. Lo que sí es importante es no confundir partido y Estado, ¿no? El partido tiene su función, el Estado tiene su función. Y entonces también con esa fortaleza nosotros fortalecemos la sociedad civil. No sé, en la unidad básica donde yo militaba dábamos apoyo escolar, asistencia jurídica, se resolvían problemas, uno ya salía a timbrear. Bueno, yo soy un poco viejo, en esa época pintábamos paredes, era muy divertido, eso hacía al estar juntos, a las experiencias formadoras que son el principio de la carrera política. Volviendo a China, en el viaje, bueno, hicimos preguntas a los chinos. Hablan un perfecto castellano, los chinos que hablan castellano. Decimos, ¿cómo hacen para hablar tan bien? Dicen, usted no sabe lo difícil que es el chino. Entonces, hablábamos y uno les preguntaba, ¿y los dirigentes políticos chinos cómo es la carrera? Bueno, el tipo entra al Partido Comunista, que es un partido comunista chino, tiene 80 millones de afiliados, que es una cuestión totalmente meritocrática, que el tipo va a una aldea en el fondo de China, el desierto de Gobi, a la derecha, por favor, y a gerenciar esa aldea, después si le va bien, y resuelve y su parámetro es cuánto resolvés los problemas de las personas que están ahí. Es decir, la estructura política totalmente distinta de la nuestra, desde ya, con sus virtudes y sus defectos. Y entonces si le va bien, después pasa a una ciudad un poco más grande, después a una provincia lejana, después a una ciudad más importante. Y la carrera de un político, decimos, bueno, pero para llegar al comité central, más o menos 30 años, te dicen los tipos, por lo cual nuestros dirigentes saben resolver cualquier problema. Entonces decías, bueno, qué vivos, 6.000 años de historia tienen nada más. Sí. Pero bueno, nosotros no tenemos 6.000 años de historia, o quizás sí, pero los llevamos adentro ciertas convicciones que, obvio, son de la línea nacional. Por supuesto. Sabemos la importancia que tiene el Estado en la construcción de poder, digamos, como órgano impulsor de la industria nacional y defensor del interés nacional. Te preguntamos, ¿qué importancia tiene entonces el Estado vos hablaste un poco del realismo político, de la construcción de poder. ¿Cómo ves esa relación en un proyecto nacional? Bueno, en la parte económica, empresaria, digamos, sería... general. A ver, no hay una cosa que es típicamente peronista, que es la empresa mixta, ¿no? Un decreto de Farrell, antes de que llegue Perón, ya había oficializado la empresa mixta. A mí me gusta ese concepto de mixto, porque cada cual puede aportar lo que mejor sabe hacer y lo que mejor puede hacer. Por ejemplo, si el Estado quiere construir una represa, bueno, hay que trabajar con el sector privado, hay que asegurarse además que todos los proveedores sean produzcan un efecto multiplicador dentro de nuestra economía. Acá no es una cuestión de saber, si ahora todo es del Estado o ahora todo es privado, sino encontrar cuál es la mejor fórmula en un determinado momento. Sí, el Estado es el estratega, un gobierno democrático, sí, el Estado es el garante del interés nacional, y dentro de eso nosotros tenemos que defender también nuestras empresas, las micro, las pequeñas, las medianas y las grandes. Hay una gran empresa argentina que siempre habló mal de China, pero quien quiere quedarse con esa empresa ahora es Estados Unidos, no los chinos. Entonces, ahí también el Estado debe defender sus campeones industriales. Es decir, nosotros necesitamos, si somos buenos en produciendo determinado producto, ayudar a nuestros productores. Si somos buenos, si tenemos por ese efecto de la naturaleza un campo que florece, bueno, tenemos que tratar de industrializar ese campo. Si tenemos minería, tenemos que hacer una explotación racional, cuidando el medio ambiente, si pudiese ser nacional, mejor todavía, de todas nuestras riquezas mineras, de nuestras riquezas petrolíferas, auríferas, de nuestro mar. ¿Quién cuida el mar argentino? Cuando uno va de noche ve un montón de lucecitas y son todos buques pesqueros de otras nacionalidades. Entonces, chinos, españoles, en su mayoría, sí. Y bueno, entonces ahí y hay ahora que hablar. ingleses en las cuencas petroleras. Y bueno, pero esa cuestión de Forador y Duncan, mala idea y no pasó por el Parlamento. Así que hay que reconstruirnos como nación. ¿Vamos terminando? Vamos terminando porque ya empieza el otro programa, así que les agradecemos mucho por venir, a Eric, por supuesto presentando su libro, presentarlo una vez más para que se vea. Una iconografía. Por supuesto. Uno no va sin el otro. Esperamos que siga haciendo ruido en el Parlamento, que es necesario. Es muy necesario. Por favor. Así que muchas gracias por venir y bueno, gracias también a Tilio. Gracias. Nos vemos la próxima semana, Ale. Nos vemos la próxima.